Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos el honor de tener como invitada a nuestro ciclo de seminarios 2023 a la doctora Matilde Rusticucci. Ella es una experta en cambio climático y salud, y de eso nos va a hablar, del cambio climático y su impacto en la salud. Les cuento muy brevemente que la doctora Rusticucci es licenciada en Ciencias Meteorológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, es doctora de la Universidad de Buenos Aires y realizó un postdoctorado en los Estados Unidos en el Centro de Predicción Climática. Tiene numerosas distinciones, ha sido invitada a dar charlas tanto a nivel nacional como internacional, y ella forma parte del grupo intergubernamental de cambio climático, que es el IPCC, y les cuento que en 2007 este grupo recibió el Premio Nobel de la Paz, y la doctora Rusticucci una distinción muy particular por haber sido evaluadora la principal, digamos, investigadora principal en la evaluación de uno de esos informes, ¿sí? Es una formadora de recursos humanos y tiene numerosos trabajos en la temática en revistas muy prestigiosas, así que no le robo más tiempo y dejo que la doctora Rusticucci nos cuente acerca de un tema tan relevante como el cambio climático y su impacto en la salud. Muchísimas gracias, doctora, por haber aceptado nuestra invitación y hablarnos de un tema tan importante. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias a ustedes por convocarme, muchas gracias por su interés en estos temas. Así que, bueno, voy a compartir mi pantalla. Ok, bueno. El tema del cambio climático, como bien decía recién la doctora, yo soy meteoróloga, digamos, de base, soy doctora en Ciencias de la Atmósfera, pero desde hace unos años ya me empecé a interesar en los impactos del cambio climático, principalmente en la salud. Y hoy en día sabemos que ya no se habla de la salud humana, sino que se habla del concepto de una salud, ¿no? Como la salud ambiental, la salud humana, la salud de los animales en conjunto. Entonces, por eso cambié un poquito el título de la presentación. Bueno, vamos a hablar de cambio climático, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático, nosotros, los científicos que trabajamos en estos temas, usamos este indicador principal como para mostrar cómo cambió el clima. ¿Qué es este indicador? Este indicador es, esta curva que vemos acá, es la temperatura media global anual. Esto quiere decir que es un valor de temperatura por año para todo el globo, promedio para todo el globo, verano, invierno, ecuador, polo, día, noche, todo promediado, y es un valor que en este gráfico lo que se muestra es que ha sido reconstruido desde el presente hasta el año 1 de nuestra era, y está con respecto a un cero, es un valor de una diferencia de temperatura con respecto a un cero. Este cero se estableció arbitrariamente, pero actualmente estamos hablando siempre de cambios con respecto a la era preindustrial, a estos 50 años. ¿Qué vemos acá? Primero, por eso son estos valores pequeños, ¿no? Porque es una diferencia de temperatura de un valor medio anual global. La temperatura hace 2000 años se encontraba por encima del cero, bastante estable, hasta más o menos el año 1000, que a partir del año 1000 veníamos naturalmente en un periodo de enfriamiento del sistema hasta la era industrial. Cuando comienza la era industrial, vemos que la temperatura que se empezó a observar, y que por supuesto es comparable con lo reconstruido, imagínense que hay técnicas, muchas técnicas que nos permiten hacer esta reconstrucción de la serie, nos muestra que la temperatura empieza a aumentar sostenidamente y rápidamente en este pequeño periodo comparado con el periodo completo que vemos.
con esto nosotros sabemos que este aumento de temperatura, este calentamiento de la temperatura no tiene precedentes en más de 2000 años. Pero además, en periodos de siglos, es el siglo más cálido en 100.000 años. O sea que este aumento de temperatura, que acá lo vemos en detalle, cada 10 años, una media decadal, vemos cómo aumentó rápidamente en un periodo muy corto y llegando a valores que hoy en día están en aproximadamente 1,2 grados, 1,2 grados más que la era, más que el cero que estamos estableciendo, que es la era preindustrial. Entonces, este cambio tan rápido, tan intenso, tan veloz, en este corto periodo de tiempo, nosotros venimos estudiando cuáles son las razones, y si bien hay razones naturales, las razones naturales, si hubiera sido por razones naturales, la temperatura no podría haber llegado a estos valores actualmente. La razón de este aumento de temperatura tan intenso y tan veloz son los factores humanos. Y cuando hablamos de factores humanos, por supuesto hablamos de alterar el efecto de invernadero de la atmósfera. El efecto de invernadero de la atmósfera es un efecto en forma natural, que lo producen ciertos gases de efecto invernadero, que son los que permiten la temperatura, la vida en el planeta, manteniendo una determinada temperatura. Esos gases, el hombre, al empezar a producir combustión de petróleo, los aumentó sostenidamente a lo largo del tiempo, principalmente el dióxido de carbono, pero tenemos también otros gases que son de efecto invernadero liberados a la atmósfera, producto de acciones humanas, ¿no? Entonces sabemos que son los factores humanos responsables de este calentamiento. Pero sabemos que no solo se calentó el clima, ¿no? Por eso no es que se hablaba de calentamiento global, pero en realidad es un cambio climático, porque el cambio se produjo en todo el clima, en todas las características del clima, ¿no? Y sabemos que no es solo en un lugar, sino que son generalizados en todo el planeta, que son muy rápidos estos cambios, y que se van intensificando cada vez más, porque podemos, si hacemos un recorte de los años 60 a los años 80, se calentó a una velocidad que si hacemos un recorte de los años 80 al presente, se aceleró demasiado. Y no tiene precedente en miles de años. Sabemos entonces que principalmente la influencia humana lo que generó fue eventos climáticos extremos. ¿Qué son eventos climáticos extremos? Ola de calor, lluvias intensas, sequías prolongadas, y todo más intenso, más frecuente y más grave en general. Para traerles un solo resultado de todos los que hacemos los científicos que nos dedicamos a estudiar el clima en nuestro país, ¿qué pasó con las olas de calor en nuestro país? Esto es la cantidad de días en olas de calor, si consideramos la temperatura mínima del día. La temperatura mínima es la que nos indica la temperatura que sucedió durante la noche, ¿no? Una noche cálida o fría lo indica la temperatura mínima, número de días en olas de calor por temperatura mínima, número de días en olas de calor por temperatura máxima, y ambas temperaturas a la vez. Esto era en los años 60, en los años 70, 80, en los años 90 y en la última década 2001-2010. ¿Qué es lo que podemos ver y que podemos probar? Que la cantidad de días en olas de calor se cuadruplicó. Tenemos 4 veces más días en olas de calor en estas 5 décadas que tenemos presente acá. Si yo me paro en Buenos Aires y cuento cuántos días cada 10 años, cuántas olas de calor teníamos cada 10 años extremas, en los años 60 había 10 cada 10 años, o sea, una por año aproximadamente, y como vemos en los años 80 llegaron a 3, y en los años 2000 llegaron a 4, más o menos en promedio 4 por año de olas de calor. Entonces, claramente el número de olas de calor ha aumentado. O sea, este evento climático extremo se ha intensificado en todo el globo. Este es solo un ejemplo de Argentina. ¿Y por qué nos preocupan las olas de calor? En principio porque las olas de calor generan, digamos, son la causa de excesos en la mortalidad. Este es solo un ejemplo, un primer ejemplo de un primer trabajo que hicimos hace unos años, en donde se muestra en la ciudad de Buenos Aires
en una ola de calor, que está indicada por estos valores de temperatura máxima, temperatura mínima, ¿no? Entonces vemos que la temperatura sube, la ola de calor está concentrada acá, acá el máximo de la ola de calor, y estos son los casos de mortalidad diaria en Buenos Aires. Esta es la mortalidad media. Entonces, ¿qué se ve? El aumento de mortalidad, principalmente después del pico de la ola de calor, que cuadruplicó el valor medio de muertes en la ciudad de Buenos Aires. Esto es solo un ejemplo, está estudiado en todo el mundo y se sabe que las olas de calor tienen un impacto directo en la mortalidad por exceso de enfermedades cardiovasculares en general o respiratorias en algunos casos. En trabajos más extensos, actuales, por ejemplo, el último trabajo de Lancet Countdown de Sudamérica, muestra cuántas personas, días, en millones, fueron expuestas a olas de calor en todos los países de Latinoamérica, unos cuantos países de Latinoamérica, ¿no? Cada color es un país. ¿Qué es lo que vemos acá? De 1980 al presente. A simple vista se ve claramente que el número aumentó sustancialmente a partir de los años 2000, 2010, número de personas por día expuestas a ola de calor. Aumento de población, pero principalmente fuerte aumento de número de días en olas de calor en todos los países. Argentina está en este celeste, pero vemos que Brasil, por ejemplo, tuvo un gran aumento, y Venezuela tuvo un gran aumento, y en cada año cada país tuvo su efecto. Pero esto se ve en menores de un año o en mayores de 65. ¿Por qué se estudian estos dos grupos etarios? Porque claramente son los dos grupos de mayor riesgo ante olas de calor y los grupos que pueden presentar más, más muertes por olas de calor, por ejemplo, si no se tienen los recaudos correspondientes. Y cuando hablamos de cambio en el clima, no cambió solamente la temperatura, como les decía, sino, por ejemplo, la precipitación extrema. Y cuando hablamos de precipitación extrema, hablamos de precipitación que ocurre mucha lluvia en poco tiempo. Esa mucha lluvia en poco tiempo es, por ejemplo, eh, mucha cantidad de lluvia, por ejemplo, más de 100 milímetros en un día. Pensemos que, siempre pongo el ejemplo de Buenos Aires, porque, bueno, calculo que la mayoría de la gente está en Buenos Aires, pero, por ejemplo, en Buenos Aires llueve más o menos, en promedio, 100 milímetros por mes, o deberían llover. En promedio, 100 milímetros por mes. Si llueven 100 milímetros en un día, el impacto es muy superior a que si llueven tranquilamente a lo largo del mes. ¿Cuántas veces llovió más de 100 milímetros en un día cada 10 años en Buenos Aires? En los años 1910, 2 veces cada 10 años, en los años 30 una sola vez, después 3 veces cada 10 años, después ya entre 5 y 6 veces cada 10 años en un día llovió más de 100 milímetros. Entonces el aumento de eventos extremos no solo es en la temperatura, sino también, por supuesto, en la precipitación. El IPCC, como mencionaba recién, el IPCC es el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, panel de Naciones Unidas, que hace los informes sobre el estado del conocimiento del cambio climático. Dentro de esos informes hay el último informe, hay un capítulo dedicado a América Central y América del Sur, como en el informe anterior, los informes anteriores, y entonces muestran algunos resultados particulares. Y entonces lo que tenemos algunos resultados, ¿no? Sabemos que nuestra región, América Central, América del Sur, está ampliamente expuesto al cambio climático, somos altamente vulnerables y por lo tanto fuertemente impactados por el cambio climático. ¿Por qué se amplifica esto? Porque tenemos desigualdad, tenemos pobreza, hay gran crecimiento poblacional, mucha densidad poblacional, los cambios de uso del suelo y fundamentalmente el impacto esta vez mayor por la alta dependencia de las economías nacionales y locales sobre los recursos naturales para producir commodities. Sabemos que el calentamiento global causó perturbaciones peligrosas y generalizadas en la naturaleza. Por ejemplo, los deshielos. Cuando hablamos de impactos del cambio climático, a todos se nos viene a la mente el impacto en los deshielos. El aumento de temperatura claramente produce que los hielos se vayan derritiendo, tanto en el océano, tanto en el mar, como se ve en este ejemplo, ¿no? El hielo en mar, como el hielo
que está en los glaciares, en las montañas, ¿no? Y por ejemplo, en nuestro continente sabemos que el calentamiento global provocó la pérdida de glaciares en los Andes del 30 a más del 50% de su superficie desde los años 80. ¿Y esto qué genera? El retroceso de los glaciares genera aumento de temperatura. Debido al aumento de temperatura y a la variabilidad de las precipitaciones, afectaron tanto los ecosistemas como los recursos hídricos. Hace poco hubo una noticia de los deshielos de la Antártida que han descubierto que debido a que grandes masas de hielo donde vivían los pichones de pingüinos estaban alojados, se ahogaron o desaparecieron porque se derritió rápidamente la masa de hielo antes de que el pingüino madure suficientemente. Por ejemplo, o sea, los impactos son múltiples. Otro impacto del cambio climático son los incendios. Los incendios, que se producen por varias razones, claramente están aumentados o exacerbados por el cambio climático debido al aumento de temperatura y a sequías prolongadas. Cuando se produce un incendio, lo que se afecta directamente es el ecosistema, por supuesto, y la calidad del aire, entre otras cosas. Esa calidad del aire impacta directamente en la salud de los pobladores expuestos, entre otras cosas, ¿sí? A esa calidad, mala calidad del aire. ¿Qué sabemos de nuestra región? Que en promedio las personas de nuestra región estuvieron más expuestas a un alto peligro de incendio entre 1 y 26 días más, dependiendo de la región, para los últimos 2017-2020, los últimos años, comparado con el comienzo del siglo. Si comparamos este 2017-2020 con el comienzo de este siglo, dependiendo de la región, estuvimos expuestos a un alto peligro de incendio entre 1 y 26 días más. Otro impacto del cambio climático es, por ejemplo, las inundaciones, como veníamos diciendo. Las inundaciones son un impacto que se genera por varios motivos, principalmente porque llueve mucho en poco tiempo, generalmente, porque aumentan los caudales de los ríos por la lluvia río arriba, por ejemplo, y el impacto en general de estas inundaciones se deben a que ocurren los fenómenos naturales, pero que además hay más poblaciones expuestas a, viven en las zonas costeras, en zonas bajas, y esto impacta, por supuesto, estos incendios en la economía de esa población, porque deben desalojar, se arruinan, digamos, materialmente muchas cosas, y en la salud al no disponer, por ejemplo, del agua potable, o de un acceso al agua potable, o a los servicios sanitarios, por ejemplo. Y cuando hablamos de impactos directos en la salud, tenemos este mosquito claramente en nuestra mente, que es un ejemplo de las enfermedades transmitidas por vectores. El impacto que el cambio climático genera en esto es que los cambios de temperatura, cambios de precipitación hacen que el mosquito se pueda desarrollar y desplegar en unas regiones mucho más amplias, donde antes estaba limitado a las zonas tropicales en general. Por ejemplo, sabemos que el cambio climático afecta la epidemiología de las enfermedades, por lo que les decía, el aumento de las temperaturas y el aumento de la transmisión de enfermedades. ¿Y qué sabemos del mosquito? Por ejemplo, que el potencial de reproducción para transmisión del dengue, o sea, de este mosquito, aumentó entre el 17 y el 80%, según la región, desde los años 50 hasta el 2016-2021. Como resultado de estos cambios de temperatura y precipitación. O sea que el mosquito, o sea, la reproducción del dengue aumentó muy significativamente y se puede cuantificar debido al cambio climático. Se puede atribuir estos cambios al cambio climático. También cuando hablamos de impactos pensamos en el otro, en el otro extremo de precipitación, que es la falta de precipitación. Nosotros venimos de una sequía tan prolongada de más de 3 años en nuestra región, que si bien se debe a un fenómeno natural, interanual, como es la niña o el niño, se exacerba la sequía y se retroalimenta por el aumento de temperatura. Esta sequía tan prolongada sabemos que ocasionó, por ejemplo, impactos concretos en la economía de nuestro país. Y además, la falta de rendimiento
alimentos, en muchos casos, impactan en la seguridad alimentaria, por lo tanto, en la salud humana directamente y en la de los animales, por supuesto, y el ecosistema. Entonces sabemos que en general el cambio climático afecta la vida de miles de millones de personas, a pesar de los esfuerzos de adaptación. Entonces empezamos a pensar en qué tenemos que hacer o qué podemos hacer nosotros ante este cambio climático. Sabemos que somos el causante del cambio climático, pero además sabemos que el clima, al estar cambiando, nosotros tenemos que empezar a adaptarnos. A pesar de esos esfuerzos, muchas veces, o sabemos que se está afectando la vida en general, la ubicación de miles de millones de personas en todo el planeta. Un aspecto que hay que considerar también es que hay un tema de género, digamos, hay una dimensión de género, porque los impactos no tienen el mismo alcance para hombres y mujeres. Se han estudiado que generalmente las mujeres, principalmente las más pobres, son más vulnerables. Y las mujeres se ven afectadas en mayor proporción, ¿no? Todos estos ejemplos de mujeres trabajando a la intemperie, a la búsqueda de aguas y ante una sequía importante. Por lo tanto, además tienen generalmente menos capacidad de adaptación, en muchos casos, y amplía más las brechas estructurales de género. Entonces, cuando pensamos en los impactos en los sistemas de salud, siempre tenemos que tener en cuenta que el impacto final y el riesgo al que nos estamos expuestos en cualquiera de los sectores tienen que ver con tres grandes grupos. Lo que se llama amenaza, la amenaza climática, estamos hablando, el calor, las sequías, inundaciones, tormentas y los mosquitos, los vectores en general, ¿no? Que se pueden acondicionar, se pueden acomodar al nuevo clima. Estas amenazas están en relación también, el riesgo va a ser una consecuencia de esta amenaza con la vulnerabilidad. Y cuando hablamos de vulnerabilidad, en el caso de salud, por supuesto tenemos la edad, el género, la movilidad, el acceso a la salud, el estatus socioeconómico, las condiciones preexistentes y las características del sistema climático, ¿no? Cuán vulnerables estamos ante esta amenaza. Pero también tenemos que pensar cuál es la exposición que tenemos a esta amenaza, ¿no? Pensemos de nuevo, un ejemplo, una ola de calor. Si ante esa ola de calor yo puedo ser menos vulnerable porque puedo estar cubierta, no expuesta al sol, y evito la exposición innecesaria, el riesgo va a ser menor. Cuando hablamos de exposición hablamos de los empleos que están al aire libre, la calidad de las habitaciones, la ubicación geográfica, el tipo de vida. Todo esto, entonces, genera y está retroalimentado en generar mayor cantidad de impactos, ¿no? Entonces, las consecuencias pueden ser salud, enfermedades infecciosas, enfermedades transmitidas por el agua, transmitidas por vectores o por los alimentos, debido a estos impactos, a este riesgo que está aumentando, migraciones que se deben hacer debido a que el riesgo aumenta, o conflictos internos, ¿no? Y también los impactos del sistema. El sistema de salud, los sistemas de alimentos y los sistemas de vida, también pueden aumentar y generar desde afuera mayor o menor riesgo ante estos impactos en la salud. Además, debemos saber dónde estamos ubicados. Si estamos ubicados en una ciudad, porque la infraestructura en general se ha visto comprometida por eventos extremos, ¿no? Recordemos aquellas grandes olas de calor que hemos tenido hace unos años, los cortes de luz, por ejemplo, que esto genera. Eso genera estas interrupciones de servicio de luz, muchas veces interrupciones de servicio de agua. Entonces, en general, las ciudades, que a su vez, ante una misma ola de calor, aumenta el calor debido a lo que se llama isla de calor urbana, son un sector al que hay que prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este último informe
una de las conclusiones que sacaron es que los datos disponibles para nuestros países sudamericanos sugieren que los costos de salud debido al cambio climático aumentaron en los últimos 20 años, de una forma que si yo lo monetizo, las muertes relacionadas con el calor y contaminación del aire tienen aumentos a tasas más rápidas que los promedios de todo el mundo. Y estamos hablando de países que justamente no están en el primer mundo, sino que en algunos casos más o menos desarrollados, pero siempre en vías de desarrollo. A ver, otros impactos del cambio climático al que se está prestando, por suerte, bastante atención son los efectos en la salud mental. Podemos considerar los efectos en la salud mental individuales, por ejemplo, los eventos climáticos extremos generan trauma, ansiedad, depresión, pérdidas. Altas temperaturas generan desórdenes en el humor, en la salud, en la ansiedad, un comportamiento agresivo. Hay un aumento del riesgo a suicidios, por ejemplo, y un aumento en la mortalidad entre los pacientes ya con problemas de salud mental. El cambio climático a largo plazo genera lo que se llama ahora ecoansiedad, o la ansiedad climática, distrés en general, y cada uno de estos generan un problema comunitario, ¿no? Un problema en la salud mental comunitario, porque hay que cambiar los modos de vida, y bueno, con ciertas consecuencias que están probadas, como el aumento de violencia, crímenes, se reduce el accionar comunitario, por ejemplo, y peor acceso, por supuesto, al cuidado mental. Entonces, la salud mental también se está teniendo en consideración. Porque cuando hablamos de eventos extremos, a veces ocurren simultáneamente. Por ejemplo, como les mencionaba, aumentos de calor con sequías. Ese aumento de calor con sequías genera estrés por calor en los trabajadores. Este estrés genera una reducción en el rendimiento de los cultivos. A su vez, una reducción de productividad, por supuesto. Y esto genera, para los trabajadores, una reducción de los ingresos en el hogar, y para todo el mundo, un incremento en el precio de los alimentos, por ejemplo. Por lo tanto, los efectos locales se pueden transformar rápidamente en efectos globales potenciales. Porque si bien el cambio climático se habla que es un efecto global, los impactos son locales y regionales. Y sabemos que hacia el futuro, cada pequeño aumento de temperatura va a resultar en mayores riesgos, ¿no? Vamos hacia un calentamiento, pero cada pequeño aumento va a generar mayores riesgos. Porque, ¿qué clima vamos a tener hacia el futuro? Habrán oído hablar del 1.5. El 1.5 es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París fue una de las reuniones que hacen todos los años los gobiernos para tratar de solucionar el problema del cambio climático, que se hizo en París, al cual llegaron a un acuerdo todos los países de tratar de reducir el aumento de temperatura media global a 1,5 grados. Recuerden que estamos en 1,2. Mejor si lo podemos reducir, o sea, a 2 grados, mejor si lo reducimos a 1,5. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que va a aumentar la temperatura, según nuestras predicciones. Si aumenta 1,5 grados el promedio global, el aumento de temperatura en nuestra región puede estar entre 1, 1,5 o 2 grados o 2,5 grados. Si aumenta a 2 grados el promedio global, por supuesto, nos vamos moviendo en la escala. Y si aumentara 4 grados a nivel global, vemos como ya todo el continente está dentro de estos valores. Siempre por una cuestión geográfica, el calentamiento tiene ciertas diferencias geográficas, obviamente, sobre los continentes siempre se calienta más que sobre los océanos, pero bueno, fíjense que la Antártida, por ejemplo, y todos sus océanos, también, así como el Ártico, se van a ver afectados fuertemente. Entonces, no es lo mismo que lleguemos a 1,5 grados o que lleguemos a 2 grados más que la era preindustrial, y al ritmo que vamos, tenemos que tomar acciones muy concretas.
porque si pensamos en lo que va a pasar ahora nomás, ¿no? No necesariamente dentro de mucho tiempo, en estos 20 años, comparado con fin del siglo pasado, comienzo de este siglo. ¿Cuántos días más vamos a tener con la temperatura que supere 35 grados? Bueno, vemos acá que tenemos, comparado con el 1995-2014, ya tenemos entre 20 y 30 días más por año con temperaturas que superen 35 grados en nuestro país. ¿Sí? Pero además con un cambio en la temperatura, en la precipitación, de aumento de precipitación en toda la zona este y noreste de nuestro país, y disminución en la zona de los Andes y Patagonia. ¿Sí? Pero, ¿cómo llueve? Va a llover principalmente con más días de precipitación extrema en todos lados, salvo, esto es Chile prácticamente, donde no va a aumentar tanto la precipitación extrema, pero sin embargo en Patagonia, aunque la precipitación total disminuya, va a aumentar la cantidad de días que llueve rápida, que llueve mucha lluvia en poco tiempo, con lo cual genera un impacto. Hemos tenido recientemente una lluvia muy intensa en Comodoro Rivadavia, por ejemplo. Ha llovido casi lo que llueve en una temporada entera, en un día, generando inundaciones, deslaves, impactos locales muy significativos, ¿no? En Comodoro Rivadavia. Eso ya ha sucedido. Entonces, ¿esto cómo se compensa? Con muchos días consecutivos sin precipitación. Entonces, el clima cambia, y esto es ya, digamos, no necesitamos pensar a fin del siglo, ¿no? Y entonces, cuando hacemos estas proyecciones y lo relacionamos con la salud, por ejemplo, el riesgo de muerte, ¿cuántos días vamos a estar por año con riesgo de muerte debido a las condiciones de temperatura y precipitación si aumenta la temperatura media global 2 grados? En toda nuestra región vamos a estar alrededor de medio año en riesgo de muerte. Quiero decir, expuestos a un riesgo de muerte. Por supuesto que el riesgo se puede disminuir y se debe disminuir con acciones concretas, pero hay que estar atentos. Medio año, no solamente en enero, no solamente en el pico del verano. Medio año podemos estar expuestos a un riesgo de muerte en el futuro, si la temperatura media global anual llegara a 2 grados más que la era preindustrial. Y por ejemplo, el mosquito. El mosquito hoy, esto es cuántos meses por año vive el mosquito en toda esta región. En toda esta región, el mosquito vive todo el año. En este color vive 11 meses al año, 10 meses, 9, 8, 7, 6, así. Hoy en día estamos entre 3, ¿no? 2, acá todavía no llegó, 2, 3, 4, 5 meses al año. Hacia el futuro, ¿qué va a pasar? Esta zona, que acá está al norte de Paraguay, digamos más o menos, entre el sur de Bolivia y el norte de Paraguay, se va extendiendo cada vez más al sur. Es hacia el futuro, hacia el fin del siglo, nosotros podemos tener el mosquito mucho más al sur de nuestro país, donde ahora no está, varios meses al año, y en toda esta región, por ejemplo, entre 5 y 6 meses al año, 7, 8 meses al año, expuestos a ese mosquito. Entonces, de nuevo, cuando estamos pensando en enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti, por ejemplo, tenemos que pensar en que no se restringe al verano, o tenemos que pensar en cómo alertarnos antes de que llegue el verano, porque en el futuro podemos estar expuestos muchos más meses al año a que el mosquito transmita esta enfermedad. Entonces, hablamos de adaptación. Adaptación es el proceso de ajuste al clima, ¿no? Ajustarnos al clima. Saber que el clima está cambiando y que va a cambiar. Eso es adaptarnos. Tratar de moderar el daño o encontrar oportunidades. Y cuando hablamos de mitigación, hablamos de intervenir para reducir las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero o potenciar el sumidero de gases de efecto invernadero. Esas son las dos acciones que tenemos que tomar a nivel planeta contra el cambio climático. Entonces sabemos que, por ejemplo, cuando hablamos de salud y bienestar humanos, hay opciones de adaptación. Por ejemplo, los sistemas
de advertencia, de alerta temprana de olas de calor, son efectivos para el calor extremo. Si sabemos que va a venir una ola de calor, que la ola de calor va a continuar, puedo tratar de evitar exponerme innecesariamente al sol. Con respecto a las enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos, mejorar el acceso al agua potable. Con respecto a las enfermedades transmitidas por vectores, una vigilancia, un sistema de alerta temprana, desarrollo de vacunas. Con respecto a salud mental, mejorar la vigilancia y el acceso a la salud mental. Y claramente un camino clave hacia la resiliencia climática es el acceso universal a la atención médica. Sabemos que el cambio climático afecta a la salud porque aumenta los riesgos en muchos sentidos. Pero hay opciones y se conocen, y por ejemplo el sistema de alerta ante olas de calor surge en el Servicio Meteorológico Nacional a partir de un trabajo de investigación que hemos hecho desde el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Exactas de la UBA, junto con el personal del servicio meteorológico, considerando que estamos dentro de una ola de calor, qué es lo que se va a proyectar hacia el futuro, cuál es el pronóstico, bueno, y ahí aparecen las alertas amarillas, naranjas y rojas, para alertar a la población, justamente para que se prepare y evitar el riesgo ante una ola de calor, por ejemplo, y ahí se disminuye el impacto o el riesgo en la muerte. Pero sabemos que en general hay muchas medidas integradas entre mitigar y adaptar, porque cuando se habla de dietas equilibradas, por ejemplo, dietas saludables, equilibradas, no solo genera beneficios en la biodiversidad, sino también en la salud humana. Cuando se habla de políticas de salud pública para mejorar la nutrición, también eso puede contribuir a reducir emisiones de gases de efecto invernadero si se reducen los desperdicios de alimentos, por ejemplo. Y también, por supuesto, cuando tenemos acceso a fuentes y tecnologías de energía limpia, por ejemplo, caminar, ciclismo, además de mejorar la salud directamente, también es una medida de mitigación de dejar de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera. O sea que hay muchas opciones para mejorarnos y todo eso. Y una herramienta que tenemos los científicos muy importante es cada vez estudiar más la relación entre el clima y la salud en Sudamérica, y por ejemplo se puede evaluar el número de artículos académicos que se publicaron sobre el nexo del clima y la salud, cómo fue aumentando a lo largo de los años en nuestra región, en los en tres aspectos sobre los impactos, o sea, medir el impacto, qué medidas de adaptación se puede tomar y qué medidas de mitigación. Todos los sectores han aumentado el número de publicaciones, el número de papers en toda nuestra región de Sudamérica. Entonces hay esperanza, porque sabemos que hay solución, hay conocimientos, hay tecnología, y lo que es importante es que cada minuto cuenta, porque cada grado de temperatura de aumento cuenta, y cada acción que podemos tomar cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Clarísimo. Siempre es agradable escuchar de la palabra de un experto, obviamente, el tema que ahora también hay mucha gente que que lo niega, ¿no? Así que muchas gracias por la presentación. Vamos a dar paso a las preguntas. No sé si hay alguien que la quiera hacer directamente. Sí, yo quería hacer una pregunta. Bueno, muchas gracias por la exposición, Matilde. Muy interesante y a su vez muy preocupante, ¿no? O sea, para mí las dos cosas. Te quería preguntar si hay algún país que ha hecho realmente acciones que han contribuido a mejorar, digamos, Por supuesto. este Sí, sí. problema, digamos. ¿Y qué es lo que han hecho en particular que ha ayudado a mejorar el impacto del cambio climático? Bueno, en distintos aspectos, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa en Europa, Europa hace tiempo que empezó a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, y hace muchos años que ya empieza a plantearse la alimentación responsable en el sentido de
consumir alimentos locales, tratar de que esos alimentos no tengan una huella de carbono muy extensa, empezar a trabajar, hay algunos indicios de, por ejemplo, la industria de la moda que es súper contaminante, empezar a usar, o sea, desde esas cosas, ¿no? Empezar a reutilizar vestimenta, ciertos aspectos en ese sentido que hicieron que en general tengan una leve disminución. Pero sin ir a Europa, Costa Rica es un país prácticamente, ¿cómo se dice? Autoalimentado, alimentado a energías limpias. La energía que producen es completamente limpia, o sea, no es de carbono, no es de petróleo, sino que es de energía eólica, energía solar. Entonces, eso es una contribución concreta a la solución. Entonces, hay países que han trabajado, hay países que trabajan más, países que no trabajan nada, pero hay países que trabajan en ese sentido positivamente, sí. Porque en realidad, digo, el deterioro es como muy rápido y dar vuelta es como muy lento, ¿no? Que lleva como muchos años. Por ¿Y supuesto. nuestro país en dónde estaría ubicado a lo largo del tiempo? Nuestro En país cuanto no a la es el, toma de acciones, ¿no? claro, no es, por supuesto, el más responsable. Los países responsables sabemos quiénes son: Estados Unidos, desde el comienzo, Europa en su momento, porque claramente ellos se desarrollaron a partir del carbón. Y ahora China. O sea, son los grandes emisores de gases de efecto invernadero. Eso está claro, no hay vuelta de hoja. Nosotros no somos tan responsables en el conjunto de países, pero si hacemos una evaluación por número de habitantes, estamos a un nivel bastante alto de emisiones. Pero sin embargo, en los últimos años se empezó a trabajar bastante en bueno, generar la ley de presupuestos mínimos que tiene que ver con el medio ambiente, con el cambio climático, en generar un plan de adaptación y mitigación del cambio climático de Argentina que lleve a una reducción de las emisiones. Digamos, se está trabajando a nivel global, digamos, a nivel científico estamos muy presentes, por suerte, y a nivel gobierno, digamos, se está trabajando con acciones bastante concretas. Cuando se habla del gasoducto, o sea, la utilización de gas no es inocua, también emite, pero se habla como una energía de transición entre el petróleo directamente, que emite carbono directamente, y una energía limpia como es la energía eólica, ¿no? Se habla de una energía de transición. Pero deberíamos poder fomentar más la producción de energía limpia, ¿no? Eso también es como una cuestión de educación, digamos, que debiera venir desde la primaria, donde los alumnos ya tomen conciencia de la importancia Por del supuesto. cambio Hay climático. muchos aspectos que se trabajan, a veces no se habla directamente, pero por ejemplo el reciclado de residuos sería un área de trabajo fundamental, que no solo mejora el medio ambiente, sino que también favorece a no seguir emitiendo gases de efecto invernadero innecesariamente, porque solo pensemos en la construcción de un vaso de plástico que lo uso y lo tiro, eso el plástico viene del petróleo. Si yo en vez Claro. de usar tantos descartables de un solo uso, puedo utilizar cosas reutilizables, por ejemplo, no emito gases de efecto invernadero innecesariamente. O sea, y los basureros a cielo abierto son un contaminante impresionante, pero se podría trabajar más fuertemente en esos aspectos, por supuesto. Claro, hay muchas cosas que podemos hacer. Sí, Bueno, sí. muchas gracias, Matilde. No, gracias a vos. Aquí hay un par de preguntas más. Dice de Mariano Pineda, buenas tardes, ¿dónde se puede acceder a papers producidos por Exactas de la UBA sobre cambio climático? Esa es una. Bueno, eh, los papers, bueno, si lo buscas en Scopus, estamos. Nosotros tenemos una revista que se llama Meteorológica, que es la revista argentina, que tiene algunos trabajos hechos en cambio climático, pero nosotros publicamos bastante en revistas del exterior, ¿no? Como sabemos, el sistema nos requiere publicar en revistas de primer nivel, así que sí, publicamos bastante. En Scopus pueden encontrar, digamos, trabajos el trabajo de Barros en Wires Climate Change. Hay revistas como Climate Change, revistas como Journal of Climatology, hay muchas revistas que trabajan, en las cuales puedes encontrar trabajos nuestros, sí.
Tengo una preguntita en relación a eso. Estos informes que vos hacías relación de la IPCC, ¿esos están en la página de la Totalmente. IPCC? La página del IPCC es www.ipcc.ch, CH que es Suiza, Comunidad Helvética. Sí. Y ahí en esa página están todos los reportes. Entonces, están los informes los últimos informes, que son enormes, bastante grandes, se abarcan muchos temas, pero están separados por capítulos, uno puede acceder a todos los capítulos, y hay informes eh, especiales, reportes especiales sobre suelos, otros sobre océanos, otros sobre, bueno, hay distintos reportes especiales. Y hay un material, acá veo que hay una pregunta de si hay material de divulgación. Hay una sección en todos los reportes que se llaman preguntas frecuentes. Esas preguntas frecuentes son, como su nombre lo indica, preguntas y respuestas rápidas. En una página está la respuesta y que es material de divulgación, digamos, está pensado para personas que no son expertas en el tema, ¿no? Gracias, Bien, Matilde. gracias, Que está, doctora. perdón, está todo, por supuesto, básicamente en inglés, pero como el español es un idioma de Naciones Unidas, hay muchas cosas traducidas al castellano. Perfecto. Acá hay una pregunta de Ariel Villordo. Dice, felicitaciones Matilde por tu interesante exposición. Y la pregunta dice, ¿los cambios tendientes a la mitigación afectan primero a la región local en las mejoras de los indicadores del cambio climático o a las mejoras o las mejoras son globales? No, las mejoras son globales y el impacto es global en ese sentido, porque pensemos claramente cómo empezó todo esto. Todo esto empezó porque algunos países emiten muchos gases de efecto invernadero y el problema es global. Entonces, cualquier acción de mitigación que se haga va a impactar en todo el globo. Por eso hay toda un área que se está trabajando bastante, que cada tanto sale alguna noticia sobre lo que se llama geoingeniería, que es intervenir en el clima, ¿no? Intervenir en el clima. Ponerle, por ejemplo, unos espejos para que no entre la radiación solar al sistema y no caliente y no aumente la temperatura del planeta. Cualquier acción que se tome, aunque sea en Rusia, va a impactar en todo el globo. O sea, todas las acciones de mitigación van a ser beneficiosas para todo el globo. Perfecto. Acá hay una pregunta de Eloísa. ¿Eloísa la quieres hacer tú? Sí, hola, ¿qué tal? Muy ¿Qué tal? interesante la charla. Gracias. La mía es más cosas que a veces yo pienso, no sé si hay como se hace como un balance, vos hablabas del reciclado, y yo entiendo que igual la industria del reciclado debe tener también un impacto Claro. ambiental. ¿Cómo eso se compara? Por ejemplo, a mí me pasa con las pajitas estas que te dan biodegradables. Que la verdad que para mí es mejor negocio una pajita de plástico que nos llevemos nosotros y lo usemos 80 veces que esas de cartón que no sé cuántos árboles matan para hacerla de cartón que no sirve para nada pues se me deshace en la... Eso por un Tal lado. cual. Después cuando uno lava en la casa el material de plástico que contamina todo con detergente para tirarlo igual y mandar esas comparaciones. No sé si lo estoy pensando bien porque soy totalmente una... No, no, trabajamos en otra cosa acá. Pero son cosas que me pregunto cómo se balancean estas cuestiones. Supongo que estarán, si ustedes bregan por el reciclado, supongo que estará, pero entiendo que todo tiene un impacto, ¿no? por supuesto, cualquier acción humana tiene un impacto. Pensemos que cuando la Tierra no había humanos, se manejaba de una determinada forma. En la medida que el humano empezó a poblar la Tierra, tuvo que intervenir en su medio ambiente para producir sus alimentos o lo que fuera. Y así es que fuimos avanzando, la humanidad fue avanzando, ¿no? Por lo tanto, sí, cualquier acción humana tiene un impacto. Y eso se estudia y se balancea, claramente. Se balancea cuál es, siempre hay un impacto, bueno, en el balance final ganamos o perdemos, ¿no? Sí, eso se contabiliza por los expertos del tema, ¿no? En el tema pajita, ¿qué recomendás? Bueno, tal cual, el tema pajita bueno, peor, porque parece que yo leí un artículo sobre que esas pajitas, algunas son nocivas para la salud. Claro, a mí me parece eso, porque a mí mis hijos me retan cuando yo pido las de plástico, y no, mami, porque ellos vienen educados, las nuevas generaciones. Claro, Pero yo claro. les digo, a mí me parece que esto, chicos, es peor el remedio que la No, enfermedad. tal Ahí cual, habría que que tener cada uno su pajita.
Sí, en realidad, metal, como dice, de yo te digo vidrio, lo que hicimos en casa. Nosotros compramos las de metal y las andamos claro, trayendo siempre tal cual, y ya se acabó el problema. tal cual. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que habría que hacer. Así como el vaso descartable, mejor tener un vaso de vidrio, lavarlo y volverlo a usar. Sí, claramente. Claro, a mí me da que debe haber mucha industria también, ¿no? Que se disfraza de ecológica y a veces no sé distinguir, no tengo las herramientas para distinguir Claro, qué es mejor. sí. Quizás en eso podrían poner desde algún tipo de educación porque a veces pasan por sentido común, uno ve que esas se deshacen y que no son grandes. Si yo gasto 50.000 para una No, que tal la cual, tal cual. reusáramos sería mejor, ya veo que ahí hay un tema, pero se me escapan otras cosas, como esto de usar detergentes para lavar, las cuestiones que después vamos a tirar igual y ese tipo de cosas. Sí, no, la idea del reciclado es que ese material se vuelva a usar para otra cosa y no tengas que producir ese material de nuevo. Esa es la idea final, ¿no? Claro, usarlo uno, digamos, en casa, más que nada. No, bueno, o quien los hacen, quienes trabajan, bueno, hay muchos casos de, qué sé yo, que construyen ladrillos a partir de plásticos reciclados y con esos ladrillos construyen casas o lo que fuera. Las Ese botellas de tipo amor de, que le ese den. sería el trayecto correcto, ¿no? Lo que pasa que también uno cuando lava todas esas cosas que recicla, lo que decía Eloisa, Sí, uno gasta agua. claro, claro, O claro. Sí, sea, sí, porque lo tiene que tirar limpio, seco y Agua parece y detergente, agua y que tal cual. también, tal cual. Pero bueno, en principio parece que es la mejor opción, hasta que alguien demuestre lo contrario. Em, Eloísa, ¿tenías otra o está bien? Perfecto. Ahí Ariel pregunta, ¿etiquetado frontal para el cambio climático? Nunca lo escuché hablar, pero se podría pensar. Nadie lo había propuesto antes, me parece. Bueno, entonces nosotros nos tendríamos que Claro. poner acá sellos en la cara, todos. Creo que no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Veo que no. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo el tiempo y la charla. Como decía la doctora Bianciotti, muy claro y también al mismo tiempo nos da un poco de miedo, pero eso está bueno, porque así quizás nos ponemos las pilas un poquito, todos. Claro, claro. Ah, aquí por ejemplo hay una, perdón, doctora, me levanta la mano, recién lo vi, no lo había visto, perdón. Eh, María Laura es, María, ¿alcancé a ver a María algo? ¿estás por ahí? ¿Quieres hacer la pregunta vos? Doctor. No, no, era para aplaudir, perdón. Ah, perdón. Ah, bueno. Bueno, perdón, yo pensé que era vi la manito. Bueno, muchas gracias, doctora, nuevamente. Gracias a todos por asistir a este nuevo seminario y bueno, los esperamos para el próximo lunes. Gracias a todos. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias, Especialmente, doctora Matilde. Matilde. Gracias. Gracias, Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.